Amigos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Voy a tomarme unos segundos para glosar una carta que nos ha enviado el abogado Arsenio Oré Guardia. Esta carta ha llegado ayer por la noche y coincidentemente el estudio Oré Guardia es el que ha sido allanado hoy por la Fiscalía en relación al caso Cócteles de Fuerza Popular. Se supone que ahí se han encontrado elementos comprometedores en términos de lo que tiene que ver con presiones a testigos. Hablo de la versión de la Fiscalía, pero rápidamente lo que nos dice el doctor Oré Guardia, como les digo, antes de este allanamiento, es a propósito de la entrevista que tuvimos hace algunos días con Fernán Altuve, en el cual yo le preguntaba a Altuve cómo Keiko Fujimori iba a decir que no había recibido aporte de Odebrecht si su abogado, el doctor Oré Guardia, había previamente realizado una consulta que le pidió Jorge Barata sobre la licitud o ilicitud de los aportes electorales. Esto antes de que explotara o estallara el caso Odebrecht, ¿no? Entonces, lo que señala el doctor Oré Guardia dice que a finales de 2015 e inicios de 2016 no eran de conocimiento público los actos que la empresa Odebrecht reconoció en enero de 2017. Mucho menos se sabía la existencia de una oficina de operaciones estructuradas, por la que no existían razones que nos condujeran a cuestionar el alcance de la citada asesoría, que dice que se tuvo que ver con la campaña de Ollantumala, no de Keiko Fujimori. Entonces dice, por esto mismo, a partir de un análisis de la legislación penal, opinamos que un aporte privado a una campaña política no era por sí solo un acto que podía calificarse como lavado de activos, lo que es un criterio compartido no solo por distinguidos colegas penalistas, sino por diferentes periodistas. No voy a leer toda la carta. Él aclara que ha sido abogado defensor de Keiko Fujimori solo hasta diciembre de 2017, pero creo que su punto queda claro. Reitero, sin embargo, pues que hoy precisamente se ha allanado este estudio por parte de la Fiscalía. Ahora sí le damos la bienvenida a la congresista Gloria Montenegro de APP. En estos tiempos, pues, congresistas que parecen no tener fin en términos de ajetreo, ¿no?, de dramatismo, y ahora mismo habían algunos congresistas que estaban opinando, proponiendo que una misión de parlamentarios vaya a Uruguay para reiterarle al gobierno de ese país que en el Perú no existe persecución política. Esto, por supuesto, a propósito del pedido de asilo solicitado por Alan García Pérez. ¿APP tiene una opinión definida al respecto? Enrique, buenas noches. Buenas Gracias noches por la invitación. En Alianza para el Progreso consideramos que es fundamental que el pueblo uruguayo y sus autoridades, el Senado, los diputados y la población en general entienda que acá nadie es perseguido político y que Alan García tiene problemas con la justicia no de ahora, sino de antes. Tiene más de 8 procesos penales y teniendo otros casos como el de PPK, que tiene impedimento de salida, como la señora Susana Villarán, que también lo tiene, que se le han embargado bienes a muchos de los políticos, a muchos de los presidentes. A él solo se le pidió impedimento de salida. Así es que yo creo que es una buena medida. Yo soy presidenta de la Liga Parlamentaria Perú-Uruguay. Con el embajador Carlos Barros hemos hecho varios proyectos importantes con mi región y considero que él, siendo un puente entre su país y el nuestro, cumple con hacer llegar las noticias y las cartas que corresponden. Oiga, pero qué interesante que usted presida precisamente esta liga parlamentaria ahora mismo. ¿Nos puede contar más novedades, me imagino yo? Porque lo que se ha dicho es que probablemente García había coordinado este pedido de asilo con el propio embajador, porque uno no entra pues a tocar la puerta así de un momento a otro. Entonces, pareciera que de repente el embajador pues habría tenido una simpatía con esa posibilidad. Yo creo que esto se ha movido al más alto nivel, ¿no? Yo creo que el propio presidente Tabaré Vázquez. Directamente con Tabaré Vázquez, y considero que sin hacerle llegar toda la connotación del problema que él vive, ¿no? No te olvides que Alan García y sus brillantes congresistas hace un mes hablaban de golpe de Estado, hablaban de que no hay respeto a la independencia de poderes, hablaba que no hay gobernabilidad, hablaba que todo el país es un desastre, cuando es todo lo contrario, porque mira, esto que estamos viviendo debe llevarnos de una manera proactiva y optimista a hacer sentir a los peruanos que se ha abierto una luz en el camino, hablando del sistema de justicia.
porque hoy vemos que se está investigando a fondo, que se están llegando a cosas que realmente desde todos los poderes del Estado debemos prevenir para que no vuelva a pasar. Pero fundamentalmente es vital que se entienda que los convenios internacionales no son escritos en piedra y que no son escritos para mirarlos en la historia, no, son para cumplirlos. No nos olvidemos que en abril de este año, la octava cumbre de las Américas tenía por título Gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Ahí el presidente del Uruguay y los presidentes latinoamericanos firmaron y se comprometieron. Por lo tanto, hay mucho todavía por analizar y por comprometer en todos los niveles, a nivel de las cancillerías, a nivel de los presidentes de la República, que muchos ya han opinado a favor del Perú y precisando que Alan García no es ningún perseguido político y que no lo es por los problemas que tiene, no de estos años de gobierno, sino lamentablemente recuerdan su primer año de gobierno. García pretende señalar que la politización se ve más claramente en la pugna en torno a la fiscalía. Él dice que el hecho que el gobierno esté pidiendo la cabeza de un fiscal de la nación es algo inédito y que expresaría precisamente un desequilibrio de poderes, un rompimiento de esta separación democrática de poderes que pondría pues en peligro su caso. Por eso es fundamental que el gobierno peruano explique que ya el Congreso de la República sacó de plano al Consejo Nacional de la Magistratura que nombra jueces y fiscales. También se debe hacer un comunicado por qué Chávarri se le pide su salida. Él tiene que dar un paso al costado porque está dentro del informe de la valerosa y valiente fiscal Sandra Castro como involucrado dentro de los cuellos blancos del puerto. Pero si vas analizando hacia atrás, cómo asciende, cómo le regalan la nota, cómo es su tesis, cuántas veces ha mentido al país, esa persona no puede representar al sistema que investiga la criminalidad en el país, la que pone orden. ¿No constituye para usted una intromisión entonces en este caso de otro poder del Estado? Y no debe constituirlo para nadie, porque justamente en este compromiso de Lima, permíteme leerte, por favor, que es sumamente importante y completo, pero mira en el acápite E, lo que considera la octava cumbre de las Américas, donde el presidente uruguayo firma y se compromete. Debe haber cooperación jurídica internacional entre nuestros países para combatir al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado, al lavado de activos, y debemos optar por la recuperación de activos. O sea, no solamente definir el delito, no solamente meter a la cárcel, sino recuperar todo aquello que le roban a nuestros países. Pero García dice, y acá voy a ser abogado del diablo casi literalmente, él lo que señala es que no le han encontrado nada hasta ahora, que Jorge Barata en ningún momento lo ha involucrado y que se estaría presionando incluso al ex viceministro Cuba para que cambie su declaración y lo incrimine directamente. Entonces, esa es la diferenciación que García pretende frente a otros casos, como el de Ollantumala, como el de Alejandro Toledo, que tienen sus particularidades, claro está. Él mismo lo ha dicho, el que nada teme, ¿no? Pero sin embargo, se ve que el que nada debe, nada teme. Pero se ve que hay en él un temor muy grande y lo vimos en la respuesta cuando le dice a todos los periodistas su frase clave, imbéciles, demuéstrenlo. Bueno, pues dejemos que la justicia realmente haga una demostración de todo aquello que ahora desde el Brasil, no de la Comisión Lavajato que le salva la vida olímpicamente, sino desde el Brasil, sale el señor Espínola y dice, no, efectivamente esto venía de la Caja 2, a mí me dieron $15.000 para hacer este trabajo y las fechas no coinciden. O sea, esta ha sido de una manera brillante y muy ingeniosa una coima pospago. Una coima de $100.000 que a cualquiera nos caería fabulosamente bien. No es, sin embargo, lo mismo que una coima de 20 millones, por ejemplo, en el caso de Toledo. Pero estoy digamos claro, especulando sobre lo que son los montos y las cifras, ¿no? Pero o sea, para ver si es que se consideraría estrictamente una coima. Pero no te olvides que en la línea
En la línea de metro, tramo 2, tramo 3. Se hablan de coimas de 24 millones de dólares. Estamos hablando de 24 millones de dólares, donde se señala en el tramo 1 quiénes recibieron y qué parte está pendiente. La parte pendiente no va a ser para la secretaria, ¿no? Debe ser para quien organizó todo este sistema de corrupción. Y en la segunda parte ya se completan más de 14 millones que serían y estarían destinados para quien organizó todo este sistema. ¿Y qué hacía Odebrecht a nivel de los países latinoamericanos? ¿Llegaba a las secretarias? ¿Llegaba a los obreros? ¿Llegaba a los términos medios? No, llegaba a la cabeza. ¿Y qué hacía la cabeza? Le daba el marco legal correspondiente, como ha hecho Alan García de hacer sus decretos supremos, de hacer sus decretos de urgencia, justo, coincidentes con cada una de las obras. Las famosas adendas. Se nos ha terminado el tiempo, congresista, pero quería una opinión en su caso sobre esta solicitud también de la Fiscalía de 24 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Por supuesto, ha tenido que ver con el Congreso también el caso. Más vale tarde que nunca. Hace tiempo debió dictarse esa medida y espero que el juez lo antes posible le dé pase. El señor Oviedo no sé qué hace en la Federación Peruana de Fútbol, pero vayan ustedes a Tumán, pregunten quién es, pregunten lo que ha hecho y pregunten las referencias. Nosotros lamentamos muchísimo, pero sí felicitamos a los jueces y fiscales que se ponen la camiseta de Perú y ponen orden en este país que clama por justicia. Se ponen la camiseta en momentos en que Perú está perdiendo ahora mismo, pero bueno, estresados. Pero bueno, alguien que se ponga la camiseta. Gracias, congresista, por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir analizando el caso de Alan García. ¿Es persecución política? ¿No lo es? Hay incluso informes previos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva en el Perú. Bueno, evidentemente todo esto entra en debate y lo vamos a conversar con el ex defensor del pueblo, Walter Albán.